Presidenta, quiero saludar a todos los expositores que nos han acompañado esta mañana en este foro y resaltar la importancia y la precisión de muchos de los aportes que hicieron. Bueno, a ver, vamos a ir al grano de esta discusión, porque a veces, para evitar ir un poco al fondo de lo que se discute, pues lo más fácil es hablar sobre algunos aspectos técnicos precisos de la plataforma y enredarnos y no ver tal vez el bosque. ¿Para qué necesita el partido de gobierno y el gobierno nacional el Congreso virtual? ¿Qué buscan con el Congreso virtual? Tres cosas inicialmente en este periodo legislativo que arranca. Lograr aprobar lo que fracasó en el primer año, esencialmente la creación de un tribunal de aforados, que es una forma de arrodillar a las altas cortes. Fracasó en el Congreso presencial porque no tuvieron los votos, porque los términos previstos en la Constitución para la reforma constitucional hace que políticamente sea difícil sacar este tipo de reformas. Y además de esto, sacar otro proyecto también que fue bandera del partido de gobierno en el primer semestre del primer año, que es la creación de una sala especial para los militares en la JEP, que en últimas es un regalo envenenado para los militares porque le quita el elemento de verdad a la sanción alternativa que se le ofrece a los militares y sin el componente de verdad, pues para la Corte Penal Internacional eso es equivalente a impunidad y pueden terminar ante la Corte Penal Internacional, pero sobre todo es una forma de vaciar la sustancia del elemento verdad del proceso de paz. Esas son las dos cosas principales que buscan. Se agrega ahorita otro proyecto que también radicó la mayoría del gobierno, que es revocar fallos de la Corte Constitucional vía plebiscito, es decir, acabar con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional que tiene fallos revisables vía estado de opinión no es Corte Constitucional. Esos son los tres elementos. En circunstancias normales, estos tres proyectos no podrían pasar, porque ya hay un desgaste natural del gobierno, porque ya en el Congreso empieza la dinámica política, la dinámica de control político. Es decir, si no pudieron sacar esto en el primer año, en circunstancias normales sería absolutamente imposible. Pero el Congreso virtual es como una especie de aparición divina. Se les apareció la Virgen. Y se les apareció la Virgen además de manera muy cómoda, porque ellos no han tenido que salir a defender el Congreso virtual. Lo han hecho unos representantes a la Cámara y unos poquitos senadores con mucha iniciativa que han vendido esto como la modernidad, un poco como el espejito con el que llevaban a los indígenas en los tiempos de la conquista. Como si esto fuera la gran modernidad. Y dejaron muy hábilmente en el gobierno del Centro Democrático que fueran estos representantes los que defendieron la virtualidad de manera muy enérgica y pudieran sacar su agenda legislativa de iniciativa parlamentaria en el mes de junio que legitimara el Congreso virtual. Jugaron decididamente los medios de comunicación, los periodistas amigos al gobierno, porque los grandes sectores económicos de este país saben muy bien que en esta crisis una reforma tributaria aprobada vía Zoom es muy distinta a una reforma tributaria presencial, que vía Zoom logran meter algunas cosas que tal vez no lograrían meterle al país vía una reforma tributaria en una reforma presencial. También saben que la reforma laboral, que busca flexibilizar enormemente el mercado laboral, por vía Zoom pasa como una autopista. Y también saben que una reforma pensional generosa con los fondos privados de pensiones pasa como una autopista vía Zoom. Por eso, algunos medios de comunicación van permanentemente palmaditas a aquellos representantes no de la coalición de gobierno que hablan de las... 2 minutos más para el senador Lara, por favor. Pues, por favor, que quiero pasar dos cosas. Por eso, esa es la agenda que hay detrás y para eso necesitan el Congreso virtual. Y muy posiblemente esto va a terminar en una asamblea constituyente ya virtual. Esto es una autopista que está pavimentando una reforma reaccionaria y regresiva de las garantías democráticas de este país. Y este proyecto de ley pues, se vuelve absolutamente imprescindible para ese propósito. Porque el fallo de la Corte Constitucional dijo unas cosas que aquí recordaron los ilustres constitucionalistas que asistieron. La regla general es la presencia, la física en el Congreso de la República.
Y segundo, para modificar la ley quinta, pues obviamente en potencia el Congreso podría sesionar virtualmente, si es que cometemos esa barbaridad, pues por lo menos modifique la ley quinta presencialmente o eventualmente, miren si el artículo tercero de la ley quinta, que es un artículo de remisiones, como tiene cualquier ley especial, les permite encontrar otra ley orgánica que faculte las sesiones parlamentarias virtuales. Obvio, no existe. Y está el desprecio por las formas y por el derecho que las dos mesas directivas de Senado y Cámara hicieron una analogía con una norma de derecho público, que es como hacer una analogía con una norma de derecho penal. Y se fueron y se rebuscaron el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo, que se refiere a asuntos administrativos, que es una ley estatutaria, ni siquiera es orgánica, y de ahí se agarran para poder darle piso jurídico a esta sesión con la que se busca discutir este proyecto de ley que virtualmente busca modificar la ley quinta. Una ilegalidad de fondo, pero es que aquí el tema de las garantías y de derechos no importa. Aquí lo que importa es una realidad política avasalladora que busca el propósito que señalé en un principio. No es nada más. Eso es lo que hay de fondo. Y para eso necesitan estas sesiones virtuales. ¿Por qué creen que hay tanto silencio en algunos medios que generalmente se escandalizan cuando se pierde un alfiler en el Congreso de la República? Ahora que se están desmoronando las principales garantías de discusión del Parlamento de la República. Y por último, me pareció un argumento del profesor Hoyos diciendo que es que la pandemia es muy grave. Entonces, pues se puede sesionar de cualquier forma. La pandemia existe en Colombia, pero también existe en Francia, existe en Chile, existe en España. Yo no creo que sea una pandemia exclusivamente colombiana. ¿Cómo me pueden explicar entonces que el Congreso de Colombia sea el único en el mundo que parte de una regla 100% virtual? Regla general virtual, excepcionalmente puede haber una presencia esporádica y disuelta de los congresistas en el recinto. Porque es el único. Y es el único congreso en el mundo. Yo le he pedido a varios de los promotores de esta gran modernidad virtual que me traigan un solo ejemplo en el mundo en donde se ha reformado la Constitución vía Zoom. Obviamente no existe. En donde hay virtualidad, que llaman así, la regla general es presencial, esas son las sesiones mixtas, y le doy el caso del Congreso de Chile y de España. Conformen quórum presencial, físico, en el lugar donde se tienen que reunir, y excepcionalmente habiliten canales para aquellos que no puedan ir, por circunstancias excepcionales. ¿Qué hace que el Congreso de Colombia sea tan excepcional y sea el único en el mundo que no pueda sesionar con un mínimo de presencialidad? No hay otro. Entonces, para mí me decían, no, que es que el de Canadá no ha reformado la Constitución vía Zoom. ¿Por qué sí? ¿Y por qué sí lo pretende? Entonces, yo quisiera que me pasara brevemente, señor secretario, el video que le pasé, que dura 40 segundos, por favor, para que veamos ejemplos de otros congresos del mundo y veamos que pues no somos tan excepcionales, el senador Benedetti. Y en últimas, el deber ético de nosotros es justamente cargar la cruz que están cargando millones de colombianos, sin empleo, sin trabajo. El deber ético de los congresistas es estar del lado y cargar parte de la cruz que hoy están en el lomo de millones de colombianos. No asumir una cuarentena privilegiada ni asumir un principio de precaución vulgar frente a los riesgos que asumen todos los días los colombianos. Entonces, por favor, secretario, pásenme ese corto video que le mandé, si es tan amable. Gracias. Esa es la realidad. En todos esos países también hay pandemia. Profesor senador Benedetti. Lo entendimos, Rodrigo.